Buen día, queridos hermanos. Es para mí de mucha alegría dirigirme a ustedes esta mañana en la reflexión del día lunes. Nos ubicamos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 14 y 15. Y dice así: después que Juan fue encarcelado, vino Jesús a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En esta reflexión, hermanos, vamos a considerar los requisitos que el Señor Jesús estableció para que los hombres pecadores puedan entrar en su reino. También veremos que no se trata de alguna cosa imposible de cumplir, sino por el contrario, son condiciones que están al alcance de todos los hombres y que básicamente se resumen en dos acciones: arrepentimiento y fe. Hoy veremos el arrepentimiento. Empecemos, hermanos, por notar en este pasaje que hemos leído que el Señor no solo predicaba el arrepentimiento, sino que lo hacía como si estuviera dando un mandamiento: arrepentíos. Y así lo entendieron y lo predicaron también sus apóstoles. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 30, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y es que cuando el Señor se expresaba de esta manera, estaba dejando claro que el rey era él y por lo tanto tenía el derecho legítimo de exigir el arrepentimiento. Esto es sencillo de entender, pues en aquellos tiempos, cuando un emperador era coronado como rey, no invitaba a los súbditos de su reino a que aceptaran su voluntad si les parecía, sino que exigía de todos ellos sumisión y lealtad. Y las demandas las de un emperador romano eran absolutas si eran eh, 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 tomadas en cuenta, cuanto más las del mismo Rey del cielo. Entonces, si vamos a compartir las buenas nuevas del Evangelio como lo hizo Jesús, tenemos que hacerlo transmitiendo fielmente ese mandato de Dios a las personas para que se arrepientan. No es algo opcional que el hombre pueda aceptar o rechazar a su gusto, pues Dios manda a todos los hombres, dice la palabra, en todo lugar que se arrepientan. Entonces, si el arrepentimiento es un mandato de Dios, desobedecerlo, hermanos, tendrá graves consecuencias. Las palabras del Señor son bien claras al respecto. Y el escritor de Lucas lo dice así: antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios anuncia en su palabra un juicio universal en el que cada pecador tendrá que dar cuentas. Y llegar a ese momento sin habernos arrepentido nos cerrará todas las puertas del reino de Dios. Y lo único que nos quedará será una terrible condenación que durará toda la eternidad. Por lo que debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué debemos arrepentirnos? Bueno, porque el pecado es la causa de todos nuestros problemas. Cada vez es más raro usar esa palabra pecado, ¿se ha dado cuenta? Siempre tratamos de suavizarla. Y una cosa que he notado es que los predicadores dominicales poco hablan de este tema del pecado. Enseñar que los hombres son pecadores es considerado como una idea de tiempos pasados y también como una grave ofensa contra la dignidad de la persona. Pero cuando examinamos los evangelios encontramos que el Señor Jesús
hizo una gran cantidad de referencias al pecado, tanto en su origen como en sus consecuencias. Él no dudó en denunciar a personas concretas como pecadores. Y la razón por la que lo hizo fue porque él sabía que el pecado es la causa o el origen de nuestros problemas. ¿Por qué el pecado es tan grave, hermano? Bueno, es grave porque el pecado es una declaración de guerra contra el soberano Rey del cielo. Vea usted que cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, no solo estaban rechazando la autoridad de Dios sobre sus vidas, sino que estaban expresando su intención de ocupar el lugar de Dios. Lo que el diablo les garantizó es que si desobedecían a Dios, lograrían ser como Él. Se recuerda cuando Él les dijo, ¿sabe Dios que el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? Génesis 3:5. Y es en ese contexto que el pecado fue una clara declaración, sí, evidente declaración de guerra contra el bendito y soberano Rey de Reyes y Señor de Señores. Podemos decir, por lo tanto, que el pecado es un desafío arrogante del hombre en su deseo de ser igual a Dios. Y desde ese momento, hermanos, todos los hombres hemos caminado por la misma senda que Adán y Eva nos dejaron. En todos nosotros está arraigada esa misma rebeldía contra Dios. Cada vez que Dios nos manda a hacer algo o nos prohíbe alguna cosa, inmediatamente surge en nuestro interior el deseo de hacer todo lo contrario. Esto se aprecia con mucha claridad en las sociedades modernas. Vea que manifiestan su rebeldía contra Dios estableciendo leyes y modelos de conducta que se oponen a los principios de su ley. No cabe duda de que el hombre está en guerra con Dios y eso desde siempre. Isaías describe con exactitud en el capítulo 5, versículo 20, cuando dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El pecado no solo es una declaración de guerra contra el Señor del cielo, sino que también nos enemista con Dios. Este es el punto 2. Hermanos, para Dios el pecado no es una travesura inocente, sino es un acto de enemistad, de aborrecimiento y de desprecio contra su persona. Jesús hizo una afirmación muy seria que la registra Mateo y dice así, el que no es conmigo, contra mí es. Pero en otras ocasiones esta enemistad no se manifiesta simplemente como una indiferencia hacia su persona, sino que toma la forma de una hostilidad abierta. En algunos países de Europa, cuando se habla de Dios o del cristianismo en la televisión o en la radio, es para ridiculizarlo. Y en otros países es peor. Esta hostilidad contra Dios se expresa por medio de la violencia física contra los cristianos y también contra la Biblia. La historia está llena de ejemplos de hostigamiento y de obreros, misioneros en todo el mundo. Ahora, cuando comparamos el amor que Dios tiene por el hombre con la apatía y hostilidad de sus criaturas o que sus criaturas le demuestran, es entonces cuando apreciamos con toda claridad la enemistad del hombre hacia Dios. Esto queda de manifiesto en las palabras del Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado,
Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, el punto 3 también es que el pecado atenta contra la justicia de Dios. Dios es justo, ama la justicia y aborrece la injusticia. Por lo tanto, puesto que el pecado es una transgresión de la ley de Dios, Él la aborrece. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Habacuc dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. El salmista también expresa al decir, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Por lo tanto, hermanos, el pecado crea una barrera entre Dios y las personas. Vuestras iniquidades, dice Isaías, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Entonces, para ir terminando, 1. El pecado es una declaración de guerra contra el soberano Rey del cielo. 2. El pecado nos enemista con Dios. Y 3. El pecado atenta contra la justicia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, arrepentirnos. ¿Y qué es arrepentirnos? A manera de conclusión, el arrepentimiento implica abandonar nuestra independencia de Dios, nuestra enemistad y rebelión contra Él, para volvernos a su justicia. Esto, sin duda alguna, nos llevará a aborrecer el pecado, pero también a un deseo positivo de hacer la voluntad de Dios. Se trata de una decisión firme y consecuente de cambiar de bando. Implica de pasar del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. En las próximas sesiones veremos un poco más al detalle estas implicaciones. Por hoy nos quedamos aquí, hermano. Le invito a que sigamos meditando en el arrepentimiento, porque esa es una materia básica, si podemos hablarlo así, para poder ser parte del reino de Dios. Que Dios le bendiga y que el Señor nos guarde de estas tormentas que se avecinan en lo de esta semana. Buen día.